Todos conocemos Farmacias Guadalajara, esa cadena de tiendas que puedes encontrar en cualquier parte, abierta las 24 horas, siempre iluminada en la oscuridad de la noche. Pero, ¿alguna vez te has detenido a mirar su extraño logo? ¿Te has preguntado por qué son tan estrictos con los uniformes y la imagen de sus empleados? Detrás de sus pasillos llenos de productos y su aparente normalidad, se esconden historias aterradoras. Trabajadores que han vivido sucesos inexplicables, sombras que recorren los pasillos después del cierre y clientes que parecen desvanecerse sin explicación. El turno de Julio. Mi nombre es Daniel. En 2018, conseguí un trabajo como encargado nocturno en una sucursal de Farmacias Guadalajara en la Ciudad de México. Era un cambio bienvenido, después de meses sin empleo y de luchar por encontrar estabilidad. Me dijeron que el turno nocturno era tranquilo, casi monótono, lo cual me pareció perfecto. Nunca imaginé que aquella rutina silenciosa escondería algo que cambiaría mi vida para siempre. El primer día llegué temprano, emocionado pero nervioso. Quería conocer a mi compañero, Julio, quien, según el gerente, era extremadamente puntual y eficiente. Siempre deja todo en orden, me dijo. Decidí que sería buena idea intercambiar algunas palabras con él antes de iniciar mi turno. Llegué 15 minutos antes de lo indicado. La farmacia estaba vacía, salvo por la encargada de día que ya se iba. Pregunté por Julio y ella me dijo que debía estar en el almacén. Caminé hasta allí, pero no lo encontré. Las luces estaban apagadas y el lugar estaba en perfecto orden, como si nadie hubiera estado ahí en horas. Regresé al mostrador, convencido de que llegaría pronto. Sin embargo, los minutos pasaron y no apareció. A las 10 de la noche, la encargada de día se despidió y me quedé solo en la farmacia. Fue entonces cuando noté algo extraño. En la hoja de registro de entrada y salida, el nombre de Julio estaba firmado a las 9 de la noche de esa misma noche. Quizás se fue sin avisar, pensé, tratando de racionalizar lo ocurrido. Pero mientras pasaban las horas, una sensación incómoda comenzó a asentarse en mi pecho. Revisé todo el local, incluso el baño y el almacén nuevamente, pero no había rastro de él. Al día siguiente, durante el cambio de turno, mencioné lo ocurrido al gerente. Él me miró con extrañeza y luego soltó una risa nerviosa. «Julio, ¿estás seguro de que viste su nombre en el registro?», preguntó. Le mostré la hoja. Ahí estaba, con letra clara, el nombre de Julio firmado a las 9 de la noche. El gerente se quedó en silencio, su rostro palideció y, después de un momento, dijo algo que me heló la sangre. Julio murió hace 2 años. Era encargado del turno nocturno hasta que tuvo un accidente saliendo de aquí. Nadie más debería estar firmando su nombre. No supe qué decir. Mi mente se negó a aceptar lo que escuchaba. Intenté encontrar una explicación lógica, tal vez alguien más firmaba en su lugar, una broma de mal gusto, algo. Pero mientras los días pasaban, las cosas se volvieron más inquietantes. Las noches de silencio. En las siguientes semanas, todo fue relativamente normal, salvo por pequeños detalles que comenzaron a acumularse. El almacén, por ejemplo, siempre estaba en perfecto orden cuando llegaba, como si alguien lo hubiese organizado antes de mi turno. Algunas noches, al revisar el inventario, encontraba productos que no recordaba haber colocado ahí. Pero lo más perturbador era la sensación constante de no estar solo. A menudo sentía como si alguien me estuviera observando, especialmente desde la parte trasera de la farmacia, donde las luces parecían parpadear más de lo normal. Al principio lo atribuí al cansancio o a mi mente jugándome trucos, pero entonces las cosas empezaron a volverse más tangibles. Una noche, mientras limpiaba el mostrador, escuché un ruido proveniente del almacén. Era un sonido sutil, como de cajas moviéndose. Caminé hasta allá con el corazón latiendo con fuerza, pero cuando llegué, no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, el aire estaba helado, mucho más frío que en el resto de la tienda.
Apagué las luces y cerré la puerta, tratando de ignorar la incomodidad. Al volver al mostrador, vi algo que hizo que mi piel se erizara. En la computadora de registro, la sesión estaba abierta con el nombre de Julio. Su usuario y contraseña estaban ahí, como si alguien los hubiera ingresado momentos antes. Sabía que yo no lo había hecho. Cerré la sesión de inmediato, sintiéndome invadido por un pánico que no podía explicar. El encuentro. El evento que marcó el punto de no retorno ocurrió un mes después de que comenzara a trabajar. Era una noche particularmente tranquila, con muy pocos clientes. Estaba revisando el inventario en la computadora cuando las luces comenzaron a parpadear. No era raro que eso pasara, pero esta vez sentí que había algo diferente en el ambiente, como si la farmacia misma estuviera respirando. El timbre de la puerta automática sonó, indicando que alguien había entrado. Miré hacia el frente, pero no vi a nadie. Me levanté y caminé hacia la entrada, esperando encontrar a algún cliente despistado. No había nadie allí. Revisé los pasillos, cada rincón del local, pero estaba completamente vacío. Regresé al mostrador, desconcertado, y fue entonces cuando lo vi. Una figura estaba parada al final del pasillo de medicamentos. Era un hombre, con el uniforme de la farmacia, de pie, inmóvil, mirando hacia mí. El corazón me dio un vuelco. Era alto, delgado, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, algo en él me resultaba familiar. ¿Julio?, murmuré, aunque no esperaba respuesta. La figura no se movió, pero el aire a mi alrededor pareció volverse más denso. El olor a desinfectante, que siempre impregnaba la tienda, fue reemplazado por algo metálico, como el olor de la sangre. Parpadeé, y la figura desapareció. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, fruto del cansancio y del estrés. Pero al revisar las cámaras de seguridad más tarde, lo vi claramente. Ahí estaba, parado en el pasillo, mirando directamente hacia la cámara antes de desaparecer en un parpadeo. La última noche, decidí que no podía seguir trabajando ahí. El miedo constante y las cosas inexplicables estaban afectando mi salud mental. Avisé al gerente que sería mi última semana, pero mi última noche fue lo que selló mi decisión de no volver jamás. Era casi la medianoche y la farmacia estaba completamente vacía. Estaba limpiando el área de cajas cuando el sistema de sonido comenzó a reproducir estática. Era un ruido fuerte, penetrante, que me hizo cubrirme los oídos. De repente, la estática cesó y una voz profunda y distorsionada comenzó a hablar. «No te vayas», decía, arrastrando las palabras. El miedo me paralizó. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La voz se repitió varias veces, cada vez más fuerte, hasta que la música ambiental volvió de golpe. Corrí al cuarto de cámaras, decidido a revisar lo que estaba pasando. Lo que vi en los monitores me dejó helado. La cámara del almacén mostraba a alguien moviéndose entre las cajas. Era Julio. Podía verlo claramente, organizando productos, revisando papeles, como si estuviera haciendo su trabajo normalmente. Pero había algo extraño en sus movimientos, un ritmo lento y antinatural, como si su cuerpo estuviera siendo guiado por hilos invisibles. De repente, la figura se detuvo y giró la cabeza hacia la cámara. Su rostro era pálido, con los ojos hundidos y vacíos, pero había una expresión de furia que me heló la sangre. Entonces, caminó lentamente hacia la cámara hasta que su rostro llenó toda la pantalla. Y sonrió. En ese momento, todas las luces de la farmacia se apagaron y el sistema de seguridad se reinició. Salí corriendo del cuarto, tropezando con las estanterías en mi prisa por llegar a la salida. Cuando finalmente logré abrir la puerta, sentí que algo me seguía. No miré atrás. Corrí hasta mi auto y no paré hasta estar lejos de ese lugar. Después de todo, nunca regresé a esa farmacia. Durante semanas, tuve pesadillas con Julio, su figura inmóvil, su sonrisa macabra. Intenté buscar respuestas, hablar con antiguos empleados, pero todos parecían evitar el tema.
Solo una persona, un hombre mayor que había trabajado ahí muchos años antes, me dio una pista. Julio era un buen hombre, pero nunca aceptó su muerte. Dicen que sigue cumpliendo con su turno, aunque ya no debería estar aquí. Desde entonces, cada vez que paso por una sucursal de Farmacias Guadalajara, evito mirar hacia adentro. No quiero volver a ver ese uniforme, ni esa figura al final del pasillo. Y cada noche, cuando apago las luces de mi casa, rezo por no escuchar esas palabras otra vez: no te vayas. El llanto del bebé. Mi nombre es Elena, y nunca imaginé que una experiencia tan perturbadora me haría cuestionar todo lo que entendía sobre la realidad. En 2019, comencé a trabajar como encargada nocturna en una sucursal de Farmacia Guadalajara en Oaxaca. Necesitaba el dinero, y el turno de la noche me parecía tranquilo, perfecto para alguien como yo, que prefería la calma de la madrugada al bullicio del día. Pero lo que viví ahí fue cualquier cosa menos tranquilo. Todo comenzó una noche de octubre. La temperatura había descendido de forma inusual para la época, y un aire pesado parecía envolver la tienda. Mi compañero del turno nocturno, Ricardo, había salido a revisar algo en el almacén, dejándome sola frente al mostrador. Eran casi las 3 de la mañana, y los pasillos estaban sumidos en un silencio que hacía eco en mis oídos. Revisaba inventario mientras trataba de mantenerme despierta, cuando escuché algo extraño. Un llanto. Era un sonido suave, como el lamento de un bebé que intenta no llorar demasiado fuerte. Al principio pensé que era el hijo de algún cliente. Aunque a esa hora rara vez entraba alguien, de vez en cuando aparecía una madre desesperada por pañales o leche. Dejé lo que hacía y miré hacia la entrada. Nadie. Las puertas automáticas estaban cerradas y el sensor no había detectado movimiento. El llanto continuaba. Mis piernas se tensaron mientras caminaba hacia el origen del sonido. Provenía del pasillo de productos para bebé, donde se encontraban los pañales y las toallitas húmedas. Algo no se sentía bien. Con cada paso que daba, el llanto se volvía más bajo, más distante, como si me estuviera esquivando. Llegué al final del pasillo y, para mi sorpresa, todo estaba en orden. Los estantes llenos, la luz blanca iluminando cada rincón. Sin embargo, el llanto cesó de repente, como si nunca hubiese existido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de ignorarlo. Tal vez era el cansancio. O eso me decía a mí misma. Regresé al mostrador y continué mi trabajo, pero la calma no duró mucho. Pasaron unos minutos antes de que escuchara algo más: pasos. Eran ligeros, como si alguien pequeño estuviera corriendo por los pasillos. Ricardo seguía en el almacén, y yo estaba completamente sola en la tienda. Mis manos comenzaron a temblar. Traté de convencerme de que era alguna rata o algún ruido externo, pero sabía que no era cierto. La tienda tenía cámaras de seguridad, así que decidí revisarlas. Si alguien había entrado sin ser detectado, las cámaras lo mostrarían. Al mirar el monitor, sentí que el aire se congelaba en mis pulmones. Allí, en el pasillo de los pañales, vi una figura pequeña. No era más que una sombra, un contorno infantil, inmóvil frente a los estantes. No podía distinguir detalles, pero estaba claro que era un niño. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se detendría en cualquier momento. Apreté los ojos y los volví a abrir, pensando que tal vez era un defecto en la cámara. Pero cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Ricardo regresó poco después, y no mencioné nada. Él no era del tipo que creía en cosas paranormales, y no quería que pensara que estaba loca. Pero a partir de esa noche, todo cambió. Las siguientes semanas, los eventos extraños se intensificaron. El llanto del bebé se volvió más frecuente, siempre en la misma sección de la tienda. A veces los productos para bebé aparecían tirados en el suelo sin razón aparente, y yo comencé a sentir una presencia constante, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Lo peor era cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada.
Esa hora parecía activar algo en la tienda, como si fuera una especie de portal. Una noche, me armé de valor y decidí contarle a Ricardo lo que estaba pasando. Al principio se rió, pero cuando le mostré las grabaciones de las cámaras de seguridad, su expresión cambió por completo. En una de ellas, grabada hacía unos días, se veía claramente como una lata de fórmula infantil salía disparada del estante sin que nadie estuviera cerca. Ricardo se quedó pálido y comenzó a evitar pasar tiempo solo en la tienda. Fue entonces cuando me enteré de la verdad. Una cliente habitual, una mujer mayor, vino una mañana y, tras notar mi expresión cansada, me preguntó si todo estaba bien. No sé por qué, pero sentí la necesidad de contarle lo que me estaba ocurriendo. Cuando terminé, su rostro se ensombreció. «Eso tiene sentido», me dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien más la escuchara. Hace años, antes de que esta farmacia se construyera, ese terreno era un lote baldío. Una joven dejó a su bebé ahí una noche, lo abandonó. Dicen que el pequeño no sobrevivió al frío y que lo encontraron muerto a la mañana siguiente. Sentí un nudo en el estómago. Todo encajaba. El llanto, la figura en las cámaras, la sensación de ser observada. Ese bebé seguía ahí. Decidí que necesitaba hacer algo al respecto. Busqué en internet cómo lidiar con este tipo de situaciones y encontré sugerencias que iban desde rezar hasta contactar a un sacerdote. No soy una persona particularmente religiosa, pero llegué a tal punto de desesperación que estaba dispuesta a intentarlo todo. Una noche, llevé una vela bendita y una pequeña cruz a la tienda. Esa noche fue la peor de todas. El llanto comenzó incluso antes de que Ricardo se fuera al almacén. Era más fuerte, más angustiante que nunca. Caminé hacia el pasillo de pañales con la vela en mano, tratando de mantener la calma. Pero lo que vi ahí me dejó petrificada. La figura de un niño pequeño estaba parada en el medio del pasillo. No era solo una sombra esta vez, podía verlo con más claridad. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber la luz. Estaba mirándome fijamente, inmóvil. Mi cuerpo no respondía, el miedo me había paralizado. De repente, la figura se movió y el llanto se transformó en un grito desgarrador. La vela que sostenía en la mano se apagó de golpe y las luces de la tienda comenzaron a parpadear. Sentí una fuerza fría empujarme hacia atrás, como si algo invisible me hubiera golpeado en el pecho. Caí al suelo, jadeando, mientras el grito resonaba en mis oídos. Ricardo llegó corriendo y me encontró tirada en el piso, temblando. Cuando traté de explicarle lo que había pasado, no pude encontrar las palabras. Él me ayudó a levantarme, pero no podía ocultar su propia incomodidad. Aunque no lo admitió, sabía que él también había sentido algo esa noche. No aguanté mucho más en ese trabajo. Renuncié unas semanas después, pero el recuerdo de lo que viví en esa farmacia me persigue hasta hoy. A veces, en las noches silenciosas, creo escuchar ese mismo llanto en mis sueños, suave y lejano, como un eco que no puede apagarse. Me pregunto si ese bebé sigue ahí, atrapado entre este mundo y el otro, buscando algo que nunca podrá encontrar. Y lo peor es que no sé si alguien podrá ayudarlo. El último cliente. Trabajo en una farmacia en Guadalajara, Jalisco. Llevo 5 años en el turno nocturno, una franja horaria que a muchos les parece pesada, pero para mí siempre había tenido su encanto. Las calles en silencio, las luces neón parpadeando en la oscuridad y el ocasional cliente que llegaba tambaleándose por sueño o alguna urgencia médica. Era una rutina tranquila hasta aquella noche. Era un miércoles, lo recuerdo bien. Había algo en el ambiente, algo que no podía identificar, pero que se sentía pesado, como si las paredes estuvieran más cerca de lo normal. Afuera, la lluvia caía con fuerza, golpeando el vidrio con un ritmo irregular. Apenas eran las 2 de la madrugada y el local estaba vacío. Me dedicaba a ordenar el inventario,
distrayéndome de los escalofríos que me recorrían la espalda. Entonces, el timbre de la puerta automática sonó. Levanté la vista y lo vi. Era un hombre alto, delgado, con la ropa empapada por la lluvia. Llevaba un sombrero negro de ala ancha, como esos que solían usar los campesinos hace décadas, y una chaqueta que parecía fuera de lugar, como si hubiera sido sacada de otro tiempo. Pero lo más inquietante era su rostro, pálido, con los ojos hundidos y vacíos, como si estuvieran fijos en algo que no estaba allí. Me acerqué al mostrador, tratando de parecer profesional. A esa hora, uno nunca sabe con quién puede toparse. Muchas veces, los clientes nocturnos no eran más que borrachos o indigentes buscando un lugar seco. Pero este hombre no se comportaba como ninguno de ellos. Estaba parado frente al pasillo de los analgésicos, inmóvil, con una presencia que helaba la sangre. ¿En qué puedo ayudarle?, pregunté, rompiendo el silencio que se había vuelto opresivo. No respondió. Solo levantó un brazo y señaló hacia la estantería de alcohol etílico. Su dedo temblaba ligeramente, pero no dejó de apuntar. Fue un gesto lento, casi mecánico. Un momento, dije, girándome para buscar la botella. Cuando la encontré y me volví hacia él, ya no estaba. Miré a mi alrededor, confundido. No había escuchado la puerta abrirse ni los pasos que indicaran que se había marchado. Todo seguía en completo silencio, salvo por el golpeteo de la lluvia en el exterior. Salí de detrás del mostrador y recorrí el local, revisando cada pasillo, cada rincón. Nada. Era como si el hombre hubiera desaparecido en el aire. Lo primero que pensé fue que quizás estaba jugando conmigo. Me acerqué a la puerta automática, esperando que se abriera con el sensor de movimiento. Pero no se movió. Probé varias veces, pero el sistema parecía haber fallado. Miré hacia afuera, hacia la calle desierta, buscando alguna señal de él, pero no había nada más que charcos reflejando las luces de los postes. Volví al mostrador, todavía sosteniendo la botella en la mano. Fue entonces cuando decidí revisar las cámaras de seguridad. Si se había ido, al menos quedaría registrado en los monitores. Me senté frente a la pantalla y retrocedí la grabación hasta el momento en que el hombre había entrado. Ahí estaba, su figura oscura cruzando el umbral de la puerta, el sombrero goteando agua. Lo vi detenerse frente al pasillo, señalar la estantería y luego desaparecer. Literalmente. En un fotograma estaba ahí y en el siguiente, no. El aire en mis pulmones se detuvo. Repetí el video varias veces, pausándolo en el instante exacto en que desaparecía, pero no había nada fuera de lo común en la imagen. Ni un movimiento extraño, ni un reflejo. Era como si el hombre nunca hubiera estado ahí. La puerta automática sonó de nuevo, sacándome de mi trance. Giré la cabeza rápidamente, esperando encontrar al misterioso cliente. Pero no había nadie. La puerta se había abierto sola. El pánico comenzó a instalarse en mí, un miedo irracional que no podía sacudirme. Intenté calmarme, pensar en una explicación lógica. Tal vez el sistema estaba fallando, tal vez estaba cansado y mi mente me estaba jugando trucos. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese hombre y la forma en que había desaparecido. Decidí cerrar la farmacia por unos minutos. Aunque oficialmente no estaba permitido, sentí que necesitaba un momento para respirar. Activé el seguro de la puerta automática y apagué las luces principales, dejando solo el tenue resplandor de las vitrinas iluminadas. Me senté detrás del mostrador, intentando convencerme de que todo estaba bien. Fue entonces cuando escuché el ruido. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Venía del almacén, la parte trasera de la farmacia donde se guardaban las cajas de inventario. Me congelé, el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. El almacén estaba cerrado con llave y yo tenía la única copia en mi bolsillo. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Me levanté lentamente, con las piernas temblando, y tomé una linterna del mostrador. Caminé hacia la puerta del almacén,
cada paso resonando en el silencio. La llave temblaba en mi mano cuando la introduje en la cerradura. Abrí la puerta. El almacén estaba en completo desorden. Las cajas estaban esparcidas por el suelo, muchas de ellas abiertas, con su contenido regado por todas partes. Pero lo más inquietante era que el aire estaba helado, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Avancé un par de pasos, alumbrando con la linterna. No había señales de nadie, pero la sensación de ser observado era casi insoportable. Cuando llegué al fondo del almacén, vi algo que me hizo retroceder instintivamente. En la pared, alguien había escrito con lo que parecía ser sangre, "No me odies". El mensaje estaba fresco, la sustancia goteando lentamente hacia el suelo. Sentí un nudo en el estómago y la linterna tembló en mi mano. Me giré para salir corriendo, pero algo me detuvo. Una figura estaba parada en la entrada del almacén. Era el hombre del sombrero. Su rostro seguía inexpresivo, pero esta vez sus ojos parecían verme, realmente verme, como si pudiera atravesar mi piel y mirar directamente dentro de mi alma. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado. El hombre levantó un brazo, señalando hacia el pasillo principal de la farmacia, el mismo gesto lento y mecánico de antes. Cuando bajé la mirada, vi que en su mano sostenía una botella de alcohol, la misma que había sacado del estante. Parpadeé y ya no estaba. Corrí fuera del almacén, con el corazón a punto de estallar. Encendí todas las luces y desbloqueé la puerta automática, dejando que la lluvia entrara al local. El aire frío me ayudó a calmarme un poco, pero el miedo seguía ahí, pegado a mi piel como una segunda capa. Cuando finalmente llegó mi relevo a las 6 de la mañana, no dije nada. Me fui directo a casa, convencido de que lo que había vivido esa noche era algo que nadie creería. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma noche, recibí un mensaje de mi compañero, el que había tomado mi lugar en el turno. Solo decía, ¿quién era el hombre del sombrero? No deja de aparecer en las cámaras. Nunca volví a trabajar en esa farmacia. La sombra del almacén. Hay lugares que parecen normales durante el día, pero cuando cae la noche, revelan algo que no debería estar ahí. No importa cuántas luces enciendas o cuánto intentes racionalizar lo que sientes, el ambiente cambia. Y el almacén de la sucursal al sur de la ciudad era uno de esos lugares. Mi nombre es Daniel, y esto ocurrió hace aproximadamente un año, en una sucursal de Farmacias Guadalajara en las afueras de Querétaro. La tienda estaba ubicada en una avenida que se volvía desierta en las noches. Solo algunas luces parpadeantes de los postes iluminaban el lugar y el viento arrastraba hojas secas por el asfalto, haciendo ruidos que llenaban el silencio. Trabajaba en turnos nocturnos de vez en cuando, porque la paga era mejor. La mayor parte del tiempo era tranquilo, pocos clientes y mucho tiempo para organizar el inventario. Sin embargo, todos en la sucursal coincidíamos en una cosa: el almacén tenía algo extraño. No era fácil de explicar. Algunos decían que era la humedad del lugar o el eco de los pasillos vacíos, pero había una sensación que no podías ignorar, como si alguien más estuviera ahí contigo, observándote desde las sombras. Esa noche me tocó cerrar la tienda. Mis compañeros ya se habían ido, y me quedé solo para terminar de acomodar unos productos en el almacén antes de apagar las luces y cerrar la puerta. Nunca me había gustado quedarme ahí demasiado tiempo, pero las tareas eran parte del trabajo y trataba de no pensar demasiado en ello. El almacén era un lugar frío y oscuro, con estantes altos llenos de cajas y productos que a veces se acumulaban durante semanas. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, algo que ya era normal, pero que hacía que el lugar se sintiera más desolado. Mientras organizaba las últimas cajas de medicamentos en los estantes, sentí un ligero cambio en el ambiente, como si el aire se volviera más pesado. Estaba concentrado en mi trabajo cuando vi algo moverse en el rabillo del ojo. Una sombra cruzó detrás de mí, rápida, como si alguien hubiera pasado corriendo.
Me giré de inmediato, esperando ver a mi compañero, aunque sabía que estaba solo. No había nadie ahí. Miré hacia los pasillos, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Quizás una de las cajas había proyectado una sombra con el parpadeo de las luces. Pero mientras me giraba de nuevo para seguir trabajando, algo más llamó mi atención. Había un estante vacío en la esquina del almacén y detrás de él, en el rincón más oscuro, algo parecía moverse. Era una forma negra, indefinida, que se mezclaba con las sombras del lugar. No tenía un contorno claro, pero estaba ahí, quieta, como si me estuviera observando. Parpadeé varias veces, pensando que mi mente estaba jugando conmigo, pero no desaparecía. Decidí acercarme, pensando que tal vez era una ilusión creada por las cajas mal apiladas o las luces defectuosas. Pero a medida que avanzaba, el frío comenzó a hacerse más intenso. Era un frío extraño, seco, que no sentía en el resto de la tienda. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente, aunque no sabía si era por el frío o por algo más. Cuando llegué al estante, la sombra ya no estaba. Solo quedaba el rincón oscuro, vacío, pero el aire seguía pesado. Me obligué a darme la vuelta y continuar con lo que estaba haciendo, aunque una parte de mí no podía dejar de mirar de reojo hacia ese rincón, esperando ver algo moverse otra vez. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara un ruido. Fue un crujido leve, como si alguien hubiera pisado uno de los pallets de madera que usábamos para organizar las cajas. Era un sonido que conocía bien, pero no tenía sentido. Nadie más estaba en la tienda. Miré hacia el lugar de donde provenía el ruido, y lo vi. Esta vez no era una sombra difusa. Era una figura más definida, alta, delgada, pero completamente negra, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. Estaba de pie al final del pasillo, inmóvil, sin rostro ni rasgos que pudiera distinguir. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Cada parte de mi cuerpo quería salir corriendo, pero algo me mantenía en mi lugar, como si esa cosa estuviera esperando a que hiciera el primer movimiento. El tiempo parecía haberse detenido, y el único sonido que podía escuchar era mi propia respiración. Finalmente, reuní el valor para moverme. Caminé lentamente hacia la salida del almacén, sin quitarle los ojos de encima a la figura. Pero a medida que avanzaba, algo en el ambiente cambió. Las luces comenzaron a parpadear más rápido, y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia atrás. Cuando llegué a la puerta, intenté abrirla, pero no se movía. La manija estaba rígida, como si estuviera bloqueada desde el otro lado. Miré hacia atrás, y la figura ya no estaba en el pasillo. Sin embargo, podía sentir que seguía ahí, en alguna parte, observándome. De repente, las luces se apagaron por completo. La oscuridad era absoluta y el almacén quedó en un silencio inquietante. Estaba atrapado, sin poder moverme, con la sensación de que algo se acercaba. En ese momento, sentí que algo pasó cerca de mí, como si hubiera cruzado el aire a gran velocidad. Me giré, pero no pude ver nada. El frío era insoportable ahora, y cada vez se hacía más difícil respirar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces volvieron, aunque muy tenues. La puerta del almacén se desbloqueó de repente, y no perdí tiempo en salir de ahí. Cerré la puerta detrás de mí y corrí hacia el mostrador, tratando de recuperar la calma. Esa fue la última vez que entré al almacén de noche. Le conté a mi supervisor que algo extraño había pasado, pero solo me dijo que probablemente estaba cansado y que mi mente me estaba jugando trucos. No volví a mencionar lo que vi, pero desde entonces, noté que los demás empleados evitaban quedarse solos en el almacén. Algunas semanas después, escuché a un compañero decir que había encontrado arañazos en las paredes del almacén, como si alguien hubiera estado rascándolas desde adentro. Nadie le prestó atención, pero yo sabía que no era algo normal. Hoy, cada vez que paso por esa sucursal, evito mirar hacia el almacén. No sé qué era esa figura, ni por qué estaba ahí, pero sé que no era algo de este mundo. A veces pienso que sigue ahí, esperando el momento en que alguien más se quede solo. Y cuando eso pase, dudo que esa persona tenga la misma suerte que yo.
El dulce perdido. Mi nombre es Andrés, y lo que voy a contarles ocurrió mientras trabajaba en una sucursal de Farmacias Guadalajara en Aguascalientes. No soy alguien que crea fácilmente en cosas sobrenaturales, siempre me he considerado una persona práctica. Pero después de aquella experiencia, mi percepción cambió por completo. La farmacia donde trabajaba estaba ubicada en una zona céntrica, rodeada de edificios viejos y calles llenas de historia. Aunque el ambiente durante el día era tranquilo, las noches tenían algo distinto. El silencio del turno nocturno nunca era realmente silencioso. Siempre había ruidos, susurros que parecían venir de ninguna parte, crujidos en las paredes e incluso pasos suaves que no tenían explicación. Sin embargo, me acostumbré hasta que ocurrió lo del dulce. Todo comenzó una noche tranquila. Yo estaba en el mostrador, revisando los inventarios mientras mi compañero, Miguel, hacía un recorrido por los pasillos. Todo estaba en calma, salvo por un ruido apenas perceptible que llegó desde la dulcería. Levanté la mirada, pero no vi nada fuera de lo común. Pensé que era Miguel, pero al girar la cabeza lo vi al otro extremo del local, ordenando medicamentos. Seguí con lo mío hasta que escuché el ruido otra vez, esta vez más claro, un susurro infantil. Apenas un murmullo, pero lo suficiente para hacerme prestar atención. ¿Dónde está mi dulce? Dejé lo que estaba haciendo y caminé hacia la dulcería. El pasillo estaba vacío, como era de esperarse a las 3 de la madrugada. Revisé cada rincón, pero no había nadie. Regresé al mostrador, confundido, y le pregunté a Miguel si había escuchado algo. Solo fue tu imaginación, me dijo, encogiéndose de hombros. Pero en su rostro vi algo más, como si supiera algo que no quería compartir. La siguiente noche, me tocó quedarme solo. Miguel había pedido el día, y aunque me molestaba un poco trabajar sin compañía, decidí tomarlo con calma. A las 3 de la madrugada, mientras limpiaba el área de cajas, escuché el susurro otra vez. ¿Dónde está mi dulce? Esta vez fue más claro, más cercano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dejé lo que estaba haciendo y caminé hacia la dulcería, guiado por la curiosidad y una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Al llegar, lo vi. En medio del pasillo, había un dulce tirado en el suelo. Su envoltura era vieja, amarillenta, como si hubiera estado allí durante décadas. Me agaché para recogerlo, y al tocarlo, un frío intenso recorrió mi mano, como si el dulce estuviera congelado. Lo examiné con cuidado, era un caramelo de los que solían vender en los años 70, con colores desvaídos y el plástico ligeramente rasgado. Algo en ese objeto me provocó una sensación de angustia. Dejé el dulce sobre el mostrador, incapaz de deshacerme de él, pero demasiado nervioso para seguir tocándolo. Durante el resto de la noche, sentí que alguien me observaba. No había ruidos, ni más susurros, pero el ambiente era opresivo, como si la farmacia estuviera respirando conmigo, mirándome desde las sombras. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a intensificarse. Los susurros se hicieron más frecuentes, siempre alrededor de las 3 de la madrugada, y siempre con la misma frase, ¿dónde está mi dulce? A veces venían de la dulcería, otras del almacén, y en una ocasión, lo escuché justo detrás de mí mientras trabajaba en el mostrador. Giré de golpe, pero no había nadie. Lo peor ocurrió una noche en la que me quedé nuevamente solo. Estaba terminando de organizar las estanterías cuando las luces comenzaron a parpadear. No era raro que sucediera en ese edificio antiguo, pero esta vez fue diferente. El parpadeo no era aleatorio, seguía un ritmo, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Caminé hacia la dulcería, porque sentí que algo me llamaba ahí. Al llegar, las luces se apagaron por completo, dejando solo el débil resplandor del refrigerador de medicamentos al fondo del local. Entonces lo vi, una sombra pequeña, apenas distinguible en la penumbra, que se movía lentamente entre los estantes. Era como si un niño estuviera corriendo, pero sin emitir ningún sonido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza.
Retrocedí, tropezando con una caja, y caí al suelo. La sombra se detuvo en seco, giró hacia mí y desapareció en un parpadeo. Decidí contarle a Miguel lo que estaba pasando. Al principio no quiso escucharme, pero después de insistirle, finalmente habló. No eres el único que ha visto cosas. A muchos empleados les pasa. La dulcería siempre ha sido rara. Dicen que, hace años, antes de que construyeran la farmacia, había una casa aquí. Una familia vivía ahí, y su hija pequeña murió en un accidente. Se supone que estaba jugando en la calle cuando un coche la atropelló, llevaba un dulce en la mano. Desde entonces, la gente que trabaja aquí escucha su voz. Su explicación me dejó helado. No sabía si creerle, pero todo encajaba demasiado bien. Aún así, intenté mantener la calma y seguir trabajando, aunque cada noche era más difícil ignorar lo que ocurría. La noche que decidí renunciar fue la peor de todas. Había pasado una semana sin incidentes, lo que me había dado una falsa sensación de seguridad. Pero esa noche, todo se salió de control. Cerca de las 3 de la madrugada, mientras estaba en el almacén, escuché un golpe fuerte en la dulcería. Corrí hacia el pasillo, pensando que algún cliente había tirado algo, pero el lugar estaba vacío. Entonces lo vi, no solo un dulce, sino una docena de ellos, tirados en el suelo, todos con las mismas envolturas viejas y amarillentas. El olor a azúcar rancia llenó el aire. Mi piel se erizó, y antes de que pudiera reaccionar, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Entonces escuché el susurro, más fuerte que nunca. ¿Dónde está mi dulce? El sonido venía de todas partes, como si la voz estuviera rodeándome. Retrocedí hacia el mostrador, pero algo me hizo detenerme. En medio del pasillo, entre los dulces tirados, estaba la figura de una niña. Era pequeña, con el cabello oscuro y una vestimenta que parecía sacada de otra época. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La niña levantó una mano y señaló hacia los dulces en el suelo. Su voz resonó una vez más, pero esta vez no fue un susurro. Fue un grito desgarrador que llenó toda la farmacia. ¿Dónde está mi dulce? Entonces, todo se apagó. Las luces, los sonidos, todo. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, rodeado por los dulces. Eran reales, podía sentirlos bajo mis manos, y el olor dulzón seguía ahí. Salí corriendo de la farmacia sin mirar atrás. Esa fue mi última noche. Después de todo, no volví a trabajar en esa sucursal. Intenté olvidar lo ocurrido, pero el recuerdo de la niña y su voz me sigue persiguiendo. A veces, cuando paso por esa farmacia, siento que me observa desde las sombras. Y en mis pesadillas, siempre escucho lo mismo, una y otra vez. ¿Dónde está mi dulce? El vigilante. Mi nombre es Manuel, y durante casi 3 años trabajé como vigilante nocturno en una de las sucursales de Farmacias Guadalajara, ubicada en un sector relativamente tranquilo de Querétaro. Había aceptado el puesto con la idea de que sería un trabajo sencillo, patrullar ocasionalmente, revisar cámaras y mantenerme despierto durante turnos que, la mayoría de las veces, eran tediosos. Pero, como suele pasar con los relatos que empiezan así, lo que viví en esa sucursal cambió mi vida para siempre. Eran las 2 de la madrugada cuando todo comenzó. La noche estaba tranquila, como muchas otras, y yo estaba en la pequeña cabina de vigilancia, bebiendo café y mirando de reojo las cámaras de seguridad. A esa hora, el estacionamiento estaba desierto, las luces fluorescentes iluminaban parcialmente el lugar y la única señal de vida era el ronroneo del aire acondicionado de la farmacia. De repente, noté algo extraño en las cámaras. Las luces del estacionamiento comenzaron a parpadear de manera errática, como si una sobrecarga eléctrica las afectara. Esto no era raro en la zona, así que no me alarmé de inmediato.
Sin embargo, mientras observaba la pantalla, algo llamó mi atención. Una figura se encontraba de pie, inmóvil, junto a una de las puertas de entrada de la farmacia. La imagen era borrosa debido a la calidad de las cámaras, pero podía distinguir que era un hombre. Llevaba una especie de abrigo largo y oscuro, y su rostro estaba inclinado hacia abajo, como si estuviera mirando el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme, pero intenté tranquilizarme. Pensé que podría tratarse de un cliente perdido o alguien buscando refugio del frío. Decidí salir para hablar con él y asegurarme de que todo estuviera en orden. Tomé mi linterna, ajusté mi cinturón y abrí la puerta de la cabina. Cuando llegué al lugar donde había visto al hombre, no había nadie. El estacionamiento estaba completamente vacío y el único sonido que me rodeaba era el zumbido constante de las luces fluorescentes. Volví a la cabina, un poco confundido pero sin darle demasiada importancia. Me senté frente a las cámaras y decidí retroceder la grabación para ver exactamente qué había sucedido. Y fue entonces cuando lo vi. El hombre estaba allí, parado junto a la puerta, pero de un momento a otro, su figura comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire. No sabía cómo interpretar lo que había visto. Mi mente buscaba una explicación lógica, un fallo en las cámaras, algún problema técnico. Pero algo en el fondo de mi ser me decía que esto no era un simple error. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Los minutos pasaron y la sensación de inquietud creció en mí. Me sentía observado, aunque no había nadie más en la sucursal. Decidí patrullar el interior de la farmacia para distraerme y despejar la cabeza. Todo estaba en orden, los pasillos silenciosos, los estantes llenos de productos, el olor a limpieza que siempre impregnaba el lugar. Pero algo me resultaba extraño, aunque no podía precisar qué era. Cuando regresé a la cabina, noté que una de las cámaras había dejado de funcionar. La pantalla estaba negra, mostrando solo un zumbido estático. Esa cámara cubría la bodega trasera, un lugar que siempre me había puesto incómodo. Allí se almacenaban los productos más grandes y era un área oscura, con rincones que parecían tragarse la luz. Con la linterna en mano, fui a revisar la bodega. Apenas abrí la puerta, un aire frío me golpeó el rostro, mucho más helado que el aire acondicionado del resto de la farmacia. Sentí como si algo estuviera ahí, esperando. Caminé lentamente entre las cajas y estantes, iluminando cada rincón. Y entonces lo escuché. Un sonido bajo, como un susurro, proveniente del fondo de la bodega. Me quedé congelado, tratando de distinguir palabras, pero no pude. Era un murmullo constante, incoherente, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero en un idioma que no entendía. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, más para romper el silencio que por esperar una respuesta. Mi voz sonó débil, y el eco de mis palabras se perdió en la inmensidad de la bodega. El susurro se detuvo de golpe. La quietud que siguió fue aún peor. Sentí como una presencia invisible parecía rodearme, apretándome el pecho, dificultándome respirar. Retrocedí lentamente hacia la puerta, sin apartar la vista del fondo oscuro de la bodega. Cuando por fin salí, cerré la puerta con fuerza y regresé a la cabina. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué era eso? ¿Por qué nadie me había advertido sobre esta sucursal? Decidí no volver a revisar la bodega esa noche. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Mientras miraba las cámaras restantes, vi movimiento en una de ellas. Era la misma figura que había aparecido antes, pero esta vez estaba dentro de la farmacia. Estaba en el pasillo de los medicamentos, moviéndose lentamente, casi flotando. Su rostro seguía inclinado hacia abajo, pero su cabeza giró de repente hacia la cámara. Aunque la imagen era borrosa, pude sentir su mirada atravesándome. Intenté llamar a mi supervisor, pero mi celular no tenía señal. Tampoco funcionó el teléfono fijo de la cabina. Estaba atrapado, solo, con algo que no comprendía. Pasaron unos minutos que parecieron horas. De pronto, el sistema de cámaras comenzó a parpadear y una a una, las pantallas se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Solo quedaba la débil luz de mi linterna, que empezaba a parpadear también.
El silencio era absoluto hasta que escuché pasos. Provenían del pasillo de la farmacia. Eran lentos, pesados, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Me armé de valor y salí de la cabina, con la linterna temblando en mi mano. Al llegar al pasillo, no había nadie. Pero algo llamó mi atención, un frasco de medicina estaba en el suelo, rodando lentamente, como si alguien lo hubiera dejado caer segundos antes. Sentí que mis piernas querían ceder, pero me obligué a seguir adelante. Y entonces lo vi. En el reflejo de uno de los espejos del pasillo, estaba él. El hombre de la cámara. Su rostro era una máscara de vacío, sin ojos, sin boca, solo una sombra borrosa que parecía moverse en su lugar. Di un paso atrás, y cuando lo hice, el reflejo giró hacia mí. La luz de mi linterna se apagó en ese instante, y me quedé en completa oscuridad. No recuerdo exactamente cómo logré salir de la farmacia. Solo sé que corrí, tropezando con estantes y productos, hasta que llegué a la puerta principal. Cuando finalmente estuve afuera, el aire fresco me golpeó como un balde de agua fría. No volví a entrar a esa sucursal. Presenté mi renuncia al día siguiente, sin dar explicaciones. Nunca supe qué era lo que vi esa noche, pero desde entonces he evitado hablar del tema con mis amigos o mi familia. A veces, en noches de insomnio, recuerdo esos susurros y esa figura en el espejo. Me pregunto si fui el único que experimentó algo así o si alguien más ha sentido esa presencia. Pero hay algo que sé con certeza, ese lugar guarda algo oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Y lo peor de todo es que siento que, de alguna manera, esa sombra sigue observándome, incluso ahora, mientras cuento esta historia. Las voces en la bodega. La mayoría de las personas piensan que trabajar en una farmacia de noche es aburrido. Y, en su mayoría, tienen razón. Las horas pasan lentamente y lo único que te mantiene despierto es el zumbido de los refrigeradores y la rutina de organizar los medicamentos. Pero nunca imaginé que algo tan monótono como acomodar cajas en una bodega podría convertirse en el momento más aterrador de mi vida. Mi nombre es Miguel y esta historia sucedió en 2019 cuando trabajaba en la sucursal de Farmacias Guadalajara en Zapopan, Jalisco. Era una tienda bastante grande, con una bodega que parecía más vieja que el resto del lugar. La pintura de las paredes se estaba descascarando, y siempre había un olor extraño ahí dentro, una mezcla entre humedad y algo más que no lograba identificar. Nadie quería pasar demasiado tiempo en ese lugar, pero como empleado nuevo, siempre me tocaban las tareas que los demás evitaban. Esa noche estaba solo. Mis compañeros habían salido a comer, y yo me quedé para terminar de organizar un cargamento de medicamentos que había llegado tarde. La bodega era fría y silenciosa, y lo único que se escuchaba era el ruido de las cajas mientras las movía de un lado a otro. No me molestaba estar ahí, en cierto modo, era mejor que atender clientes groseros o lidiar con problemas en las cajas. Mientras revisaba la lista de inventario, escuché un ruido. Fue algo leve, como si alguien hubiera movido una de las cajas detrás de mí. Levanté la vista, pero no había nadie. Pensé que tal vez había colocado mal alguna caja y que se había caído por el peso. Me acerqué a revisar, pero todo estaba en su lugar. Regresé a lo mío sin darle demasiada importancia. Minutos después, lo escuché otra vez, pero esta vez sonaba diferente. Era como si algo raspara la superficie de las paredes. No era constante, sino intermitente, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado de manera pausada. Lo extraño es que estaba seguro de que la bodega estaba cerrada con llave desde que entré. Era un protocolo obligatorio y la llave la tenía yo en el bolsillo. Intenté concentrarme en lo que estaba haciendo, diciéndome que eran ruidos normales del edificio. Las farmacias siempre están llenas de sonidos raros, tuberías viejas, los refrigeradores encendiéndose y apagándose, el viento que a veces se cuela por alguna ventana mal cerrada. Pero mientras trataba de convencerme de que no pasaba nada, los ruidos se intensificaron. Eran más fuertes ahora, y no solo venían de las paredes, sino también del techo.
Era como si algo estuviera moviéndose por todas partes. Respiré hondo y me acerqué a la puerta. Intenté abrirla, pero no giraba. La llave seguía en mi bolsillo, así que no entendía por qué estaba cerrada. La puerta nunca había tenido problemas antes. Fue entonces cuando las luces parpadearon. No completamente, solo una vez, pero lo suficiente como para hacer que mi corazón comenzara a latir más rápido. Me quedé inmóvil por un momento, esperando que se estabilizaran. Pero en lugar de volver a la normalidad, se apagaron por completo. La oscuridad fue absoluta. No había ventanas en la bodega, así que no entraba ni un solo rayo de luz. Estaba solo con mi respiración y el ruido constante de algo que parecía moverse alrededor de mí. Saqué mi celular y encendí la linterna. La luz era débil, pero suficiente para iluminar un poco el lugar. Me giré hacia las paredes y noté algo extraño. Había marcas en ellas, como si alguien las hubiera arañado. Las líneas eran largas y profundas, y no estaban ahí cuando había entrado. Me acerqué lentamente, inspeccionándolas, y fue entonces cuando lo sentí. No sé cómo explicarlo, pero el aire se sentía pesado, como si algo invisible llenara el espacio. No estaba solo. Podía sentirlo, aunque no podía verlo. Cada vez que enfocaba la linterna hacia un rincón de la bodega, parecía que algo se movía justo fuera del alcance de la luz. El raspado continuó, pero ahora era más agresivo. No venía solo de las paredes, también podía escucharlo en las cajas, en las estanterías, incluso en el suelo. Era como si estuviera rodeado. No sabía qué hacer. Cada fibra de mi cuerpo me decía que saliera de ahí, pero la puerta seguía cerrada. Avancé hacia la puerta con la linterna en una mano y la llave en la otra. Intenté forzarla, pero no se movía. Golpeé la madera con el puño, desesperado, esperando que alguien en la tienda escuchara, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, algo que nunca olvidaré. Era un sonido húmedo, como si algo se arrastrara por el suelo. Giré la linterna rápidamente, pero no había nada ahí. Solo las cajas y los estantes, como antes. Sin embargo, el ruido continuaba, cada vez más cerca. En un momento de puro pánico, volteé hacia la pared más cercana. Las marcas de arañazos ahora eran más profundas y parecía que habían aparecido nuevas mientras yo intentaba abrir la puerta. Había algo escribiéndose en la pintura descascarada. Eran palabras, aunque apenas se podían leer. Solo alcancé a distinguir una frase incompleta: no estás. El resto estaba incompleto, como si hubiera sido interrumpido. Algo en mi interior se quebró. No quería saber qué significaba, ni que lo estaba escribiendo. Mi único objetivo era salir de ahí. De repente, las luces volvieron, pero no como antes. Parpadeaban de manera frenética, iluminando y oscureciendo el cuarto en intervalos irregulares. Era peor que estar en la oscuridad total. Cada vez que las luces se encendían, parecía que las sombras en las paredes eran más grandes, más densas, como si tomaran formas que no debería ser capaces de ver. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas. La adrenalina tomó el control, y lo único que quería era salir. Finalmente, la cerradura cedió. La puerta se abrió de golpe, y salí corriendo hacia la tienda, sin mirar atrás. Cuando llegué al mostrador, mis compañeros estaban de regreso. Me miraron con sorpresa, preguntándome qué me pasaba. No les respondí. Simplemente tomé mis cosas y salí de ahí. Ni siquiera esperé a que terminaran el turno. No volví a entrar a esa bodega. De hecho, no volví a trabajar en esa sucursal. Renuncié al día siguiente, alegando problemas personales. No le conté a nadie lo que pasó, porque no quería que me tomaran por loco. A veces pienso en lo que ocurrió esa noche. Intento convencerme de que fue mi imaginación, de que estaba cansado y mi mente me jugó una mala pasada. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo ver esas marcas en las paredes, esas sombras que se movían y esa frase incompleta que nunca supe qué significaba. Hay lugares que guardan cosas que no podemos entender, cosas que no pertenecen a este mundo. Y la bodega de esa farmacia es uno de ellos.
Lo único que sé con certeza es que no fui el primero en experimentar algo ahí dentro. Y, lamentablemente, no creo que sea el último.